por ser el último jueves del año, te digo que viene movido. Yo no sé cómo hacemos hoy, pero ella lo va a lograr porque llega nuestro momento de bajar. Encima hoy viene complicado porque vamos a hablar de un tema que es complejo, pero bueno, está con nosotros y vamos a saludar otra mujer. Después se me viene la parte de los caballeros, pero está con nosotros la licenciada María Graciela García. Graciela, buen día, perdón por la demora, y bueno, gracias otra vez por acercarte. No, al contrario, aparte fue interesante y aparte, bueno, es un grupo de mujeres grosas, poderosas, activas, entonces, no, fue un gusto escucharlos. Lo único, la gente que estaba esperando, bueno, acá estoy. Estás, y estás para hablar de un tema que a esta altura del año sí es complicado. Me voy a sentir un poco, esta es la parte donde yo me voy a poner colorada y todo ese tipo de cosas, pero bueno, hoy un tema que también es muy interesante durante todo el año, durante la época en general que estamos viviendo, pero finalizando un año es un poco más complejo. Sí. Hoy vamos a tocar el tema de ansiedad. Las personas ansiosas. Una cosa es ser ansioso, otra cosa es tener un trastorno de ansiedad generalizada. Hay que diferenciarlo del estrés. Yo voy a tratar de ser lo más sencillo posible para que se entienda. Y bueno, para el que tenga alguno de estos síntomas, haga una consulta, porque todos, yo escucho que dicen, ay sí, yo soy ansiosa, ay sí, yo soy ansiosa, y no es una gracia, es un problema, y los que padecemos en algún momento de ansiedad generalizada, sabemos que puede desencadenar problemas más adelante. Entonces, el trastorno se llama trastorno de ansiedad generalizada, así se llama. Bien. Algo un poco anticipábamos el otro día cuando hablábamos de actitudes y cuadros clínicos de diferentes cuestiones, ¿no? Un poco lo tocamos en ese momento. Nosotros hicimos la diferencia en lo que es una característica de personalidad y cuando ya se transformaba en un cuadro clínico. Y ahí voy a hacer la diferencia en este tema. Todos hablamos de estrés. No sé si muchos saben qué es el estrés, porque el estrés en sí no es malo. El estrés es una alerta frente a factores de preocupación. Es decir, hay un factor importante de preocupación y me estreso. ¿Eso qué quiere decir? Que me estoy armando una defensa para enfrentar esa situación problemática. Entonces, una cuota de estrés todos tenemos que tener para poder actuar, para poder llegar a un objetivo, para poder dar solución a un problema determinado. Ahora, cuando el estrés sigue, a pesar de que el factor que lo desencadena haya concluido, haya desaparecido, entonces hablamos de un estrés patológico. Hay profesiones, hay oficios que implican más estrés. Un cirujano obviamente se estresa mucho más que, no sé, alguien que por ahí no tiene riesgo de vida en sus manos, ¿no? Entonces, es lógico. Y si no fuera por ese estrés que tiene que tener el cirujano, obviamente no le pondría todo lo que hay que poner en determinado momento. Ahora, si ese cirujano, una vez terminada la cirugía, una vez que el paciente ya está operado, que ya no corre riesgos y demás, sigue estresado, eso no está bueno. Es decir, el estrés es una respuesta frente a un conflicto, a una situación problemática, y después desaparece hasta la próxima situación problemática. ¿Por qué hablo de estrés? Porque hay personas que viven estresadas por el trabajo, por los chicos que tienen que llevar a la escuela, por la plata que no alcanza, porque tiene un problema de pareja. Es decir, es como que hay gente que hace un combo y vive estresado. Eso se llama trastorno de ansiedad. Hay mucha gente que es ansiosa, que está haciendo o solucionando un problema hoy, pero ya está pensando en lo que viene, y esa persona con ese trastorno de ansiedad
tiene algunas características y algunos síntomas. Yo voy a mencionar algunos síntomas, porque hay gente que es ansiosa, repito, y lo toma como una broma, como que, sí, yo soy re ansiosa y nada más. Y el trastorno de ansiedad generalizada implica un factor de riesgo de salud importante, que puede ser un problema de salud física o psicológica. En el caso de la salud física, puede llegar a tener un infarto neurológico o un infarto cardíaco. Entonces, hay que prestar atención a los síntomas. El tratamiento de este trastorno de ansiedad generalizada a veces es exclusivamente médico, a veces es exclusivamente con terapia, y a veces es combinado, porque mientras tanto la terapia empiece a dar resultados, ese paciente tiene que ser medicado. ¿Tá? Los síntomas. Bien. Sí. Quería plantear algo que me parece interesante también para entender. A veces uno cree que el estrés es estar preocupado, mal, siempre pensando, como decías vos, serio, aburrido. Y a veces hay gente que muestra una excesiva alegría y una permanente euforia. Y eso también es estrés. Sí. Una cosa es el estrés y otra cosa es el estado de ansiedad. Ajá. Es decir, el estrés es actuar frente a conflicto. Ahora, uno no está en conflicto permanente. Claro. Si vos estás en conflicto permanente, porque te preocupa tu horario de la radio, las compras que tenés que hacer, tu familia, y siempre estás preocupado por algo, es decir, vivís estresado, y ahí es donde aparece eso que vos decís, la persona ansiosa. Entonces, no importa si es sonriente, simpática, alegre, divertida, o si es muy seria. Tiene un trastorno de ansiedad cuando no deja de estar estresado. Todo lo estresa, nunca se puede relajar. Y eso no es normal. Es decir, la vida, todos lo sabemos, nos presenta permanentemente escollos, obstáculos que hay que sortear, pero bueno, uno intenta enfrentar esos obstáculos y después tiene un periodo de relax, de relajación, de disfrute, de alegría. Ahora, si yo, después que termina ese problema o ese obstáculo, enseguida encuentro otro, y después otro, y después otro, eso ya es un estrés patológico, y es donde aparece el estado de ansiedad generalizada, que es lo peligroso. ¿Es controlable, es dominable desde la persona? ¿Uno puede advertir que está entrando en esa situación de todo me preocupa, todo me pone mal, o es algo que no advierte la misma persona? Yo te voy a dar los síntomas y vos vas a dar la respuesta. Bien. Te propongo. Yo sabía que este iba a ser un tema complicado. No, igual tengo en mi cabeza, desde que empezaste a hablar, a una persona muy cercana a mí, que es como que todo el tiempo está preocupada por todo y por todos. No, y es veces, un poco... A veces, sí, generalmente el sujeto no se da cuenta. Por lo general sí, pero es frecuente que, bueno, entonces si uno habla con ese sujeto y le hace ver determinadas cosas que son exageradas, que tiene respuestas exacerbadas, que nunca se relaja, ese sujeto va a tomar la decisión, él por supuesto. Y vos me decís, ¿se puede controlar? Sí se puede controlar, claro que se puede controlar, pero hay que hacer un ejercicio diario y constante. Y complejo. Y complejo. Pero si uno está dispuesto, va a evitar males mayores. Bien. Los síntomas más característicos del trastorno de ansiedad es, por un lado, en lo físico, tenemos una permanente tensión muscular. El ansioso, por lo general, tiene
se queja de problemas cervicales. Ay, estoy duro, ay, no me puedo mover. Bueno, o dolores de brazos o de piernas, porque vive en tensión. Si hay algún oyente que es consciente de eso, probablemente en este momento tome conciencia y afloje. ¿Qué quiere decir? Que estaba tensionado. Claro. Otro de los síntomas físicos son los problemas gástricos. Es decir, gente que por lo general el ansioso tiene gastritis, tiene acidez estomacal, o tiene colon irritable, tiene dolores de estómago, dolores de panza frecuentemente, tiene problemas o bien de estreñimiento o bien intestinal, o bien todo lo contrario, ¿no? Eso también es otro de los síntomas, en este caso orgánicos. Y el otro serían las disritmias, disritmias cardíacas o arritmias. Es decir, cuando uno tiene palpitaciones, cuando uno siente que hay por ahí una opresión en el pecho, cuando uno tiene hipertensión arterial, ¿ah? Son algunos de los síntomas orgánicos del trastorno de ansiedad. Pero hay otros síntomas que son los síntomas psicológicos, ¿no? O psicogénicos. Por ejemplo, la dificultad de concentración. Es una persona que como constantemente está planeando, haciendo, pensando, tiene dificultades para concentrar su atención. Son personas que a veces se levantan de la silla y dicen, ay, ¿para qué me levanté? ¿Qué era lo que iba a hacer? Son personas que no pueden concentrar la atención, por ejemplo, constante, durante 1 hora o 2 para ver una película o para leer algunos capítulos de un libro, porque no pueden vuelven al libro y tienen que ir para atrás porque no se acuerdan lo que leyeron antes, ¿no? Entonces, es decir, hay una dispersión constante de la atención por esa misma ansiedad. A veces vos hablas con él o ella y te dice, ay, para repetirme lo último porque no estaba en otra. Otra es la fatiga. Es decir, al final del día están cansados. Sienten desgano físico, ¿no? Otra es la irritabilidad, donde vos decís algo que no le gustó o escuchó algo que no le gustó, ¡ping! Salta. Que sí, se irrita, se pone mal enseguida, bueno, en casos extremos lloran, ¿no? De la impotencia, del no poder solucionar, y uno no puede solucionar todos los problemas, ¿no? Otro es el trastorno del sueño, que colabora además. Fíjate que es una cadena, porque si yo estoy fatigado, porque estuve todo el día pensando, armando, corriendo, haciéndome problemas, y llega la noche, estoy fatigada, me acuesto y no puedo conciliar el sueño, eso agudiza más. Hay distintos trastornos del sueño, yo no voy a hacer hincapié en esto, pero están los que no pueden conciliar el sueño, y están los que se duermen por el cansancio que tienen, pero duermen 2 horas y se despiertan. Y tienen problemas para volver a dormir. Otros son las pesadillas constantes, es decir, se duerme, pero permanentemente aparecen las pesadillas. Esos son trastornos del sueño. Otro trastorno del sueño, por ejemplo, son, bueno, el sonambulismo, es un trastorno del sueño. Los estertores o sacudones en la cama, que mucha gente dice, ay, sí, yo a veces sueño que me caigo, sí, y entonces me sacudo. Bueno, eso es un trastorno del sueño también. Y otra de las cosas que es normal dentro de esta sintomatología es la inquietud constante, la sensación de que en cualquier momento algo va a pasar. Como que, a ver, estoy tranquila, sentada en el patio de mi casa, haciendo la nada, que es muy raro que el ansioso lo haga, pero vamos a suponer,
y de repente empieza a tener el sentimiento de que algo va a pasar. Algo va a pasar. Algo va a requerir de mi presencia. Ese estado de inquietud permanente hace a este trastorno de ansiedad. La pregunta era si se puede controlar. Se puede controlar. A veces, como dije, con medicación, a veces con terapia, a veces con terapia solo, porque tenés que reaprender a vivir. Hay un componente genético, obviamente, que no se va a modificar, ¿no? Es decir, siempre hay algún antecedente en la familia. Sí. Pero se reaprende. Cuando uno va a terapia, uno va a buscar otra perspectiva de las cosas, diferente a las que yo tengo. A ver si existe otra perspectiva. Entonces, cuando una persona es ansiosa y de esa manera no tiene calidad de vida, en terapia aprende que hay otras formas. Frente a esto, ¿qué puedo hacer? Esto y esto. Ahora, es un ejercicio diario, constante, desde que me levanto. Pero se puede, sí que se puede. Siempre un poco caemos en lo mismo, que tiene que ver, y lo decíamos al principio, con el contexto. A veces también la situación económica, la situación familiar, las cuestiones que uno vive, lo llevan, casi te llevan puesto, ¿no? Con este tipo de cosas, de decir, siempre viene alguien con un problema, siempre tenés a alguien con algo por resolver, y hay gente que no esquiva esas cuestiones, y ahí es donde empieza como a vivir la vida del otro, básicamente. Sí. ¿No? Eso también colabora. Sí, depende siempre de uno. Pero depende de tu mirada. Claro. A ver, siempre va a haber alrededor tuyo gente que necesita una mano o tiene una preocupación y te cuenta, y como saben que vos sos escucha, entonces recurren a vos, pero todo tiene un límite. Si yo me dejo invadir por el problema económico, social, de amistad, de pareja, ¿sí? Yo creo, Andrea, que hay 4 o 5 temas fundamentales de preocupación en cada uno de nosotros, en todos, en unos más, en otros menos, en distintos grados. El tema es cómo uno enfrenta esas situaciones. Es decir, con qué grado de participación, con qué grado de preocupación. Si no, un psicólogo estaría internado hace rato. Yo llevo 40 años, ya estaría con fecha de vencimiento. Claro. Y no es que uno diga, bueno, pero ella está acostumbrada, o el médico, el cirujano que decíamos hoy. Entonces, claro, uno tiene que aprender las maneras de conectarse, pero también de desconectarse. Pasa y pasa esto siempre de llegar a límites, ¿no? Cuando uno empieza en esto, no lo detecta. No tiene alguien que le marque, decir, fíjate lo que estás haciendo. Sí. Justo antes de ayer, tuve una charla con alguien que le dije, fíjate, correte de tu rutina, salí de lo que estás haciendo porque te está haciendo mal. No sé si lo tomó, creo que no. No, no, creo que no. Pero bueno, se corren riesgos complicados y es ahí donde llega, y acá lo veo en un recuadrito que lo pones y asusta, y es el famoso ataque de pánico, ¿no? Sí. Que es complejo cuando pasa, cuando uno se deja llevar, como decías, se deja invadir y se encerró en un lugar del que no puede salir. Sí. El ataque de pánico o el panic attack, como figura en los textos, es una complicación muy seria. ¿Qué es un ataque de pánico? El sujeto ansioso, por supuesto, con una ansiedad generalizada, en determinado momento es como que siente que se ahoga, no entra aire, tiene dolor en el pecho, es una sensación de muerte, tal cual. El individuo con un ataque de pánico frente a una situación estresante se ahoga, o hiperventila o no le entra aire, tiene palpitaciones,
y es una sensación horrible, por supuesto, para el sujeto y para los que están alrededor. Uh-huh. Pero eso es consecuencia de todo un camino anterior. Uh-huh. Entonces, ¿se trata? Sí, por supuesto que se trata el pánico. Y acá es es decir, uh-huh, es un tratamiento orgánico, es decir, médico, y un tratamiento psicológico. Entonces, porque hay que reducir los niveles de ansiedad por un lado, pero además hay que reaprender a vivir las situaciones cotidianas. El ataque de pánico es complejo, el sujeto se asusta mucho y te repito, hay idea de muerte. Entonces, se puede salir perfectamente se puede salir, pero hay que tratarlo inmediatamente que se tiene el primer ataque de pánico. Uh-huh. Porque por lo general dice, bueno, no, lo que pasa es que me pasó tal cosa, me angustié y me pasó eso, pero no se me va a volver a pasar. Y probablemente se repita 1, 2, muchas veces. Y ahí sí estamos comprometiendo no solo nuestra salud mental, sino nuestra salud física. Hay otros factores como que uno debería, no soy la más indicada, porque el que me conoce seguramente estará pensando, pero mirá lo que dice. Pero bueno, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Ese es el secreto de todo. Claro, por ejemplo, el ejercicio físico continuado, ¿no? O sea, caminar, correr, la bici, media hora por día, nada más. O 5 minutos 3 veces por semana. Pero eso ayuda a, primero, la dispersión de la problemática, ayuda a la circulación, ayuda a descontracturar las tensiones musculares que habíamos dicho. Otro es disminuir la cafeína. Y muchos pensarán, bueno, eso está bien, pero yo no tomo café. No, la cafeína está en el mate también. Y hay gente que desde que se levanta hasta que se acuesta toma mate, claro, ya sé. Yo. El disminuir la cantidad de cafeína, entonces decíamos del mate, disminuir la cantidad de alcohol, porque el alcohol también es un irritante. Otra sería la alimentación sana. ¿Qué es la alimentación sana? Perdón. La alimentación sana es baja en grasas, ¿no? Hay muchos alimentos que uno consume que tienen exceso de grasas saturadas, ¿no? Uno puede de vez en cuando, bueno, me comí un lechoncito, o me hice eso que hacen en las fiestas, ¿cómo es? La torre de panqueques, esa, que lleva mayonesa, fiambres con grasas. Bueno, en general, nuestra alimentación, toda esa comida chatarra, que son las hamburguesas, que son las pizzas, las empanadas, eso es alimentación rica en grasas. Los azúcares, ¿no? Es decir, disminuir la cantidad de azúcares, es decir, todo lo que es glucosa. Hacer una alimentación sana implica comer 1 vez por semana pescado, 2 veces por semana pollo, desgrasado por supuesto, no con la pielcita, y 2 veces por semana carne, pero eso dentro de una porción mínima, acompañado con muchas verduras, ensaladas, ¿no? Y comer fruta. El exceso de cigarrillo, por eso te digo, las tengo todas, yo soy reconsciente, pero bueno, el exceso de cigarrillo, una cosa es un cigarrillo por placer, no sé, a mitad de mañana o después de las comidas, o una noche con amigos, y decir, bueno, me fumo los cigarrillos por placer. Y otro es fumarse 1, 2 o 3 atados por día. Porque además trae otras complicaciones, ¿no? Pero estamos hablando de este problema. Entonces, si yo reduzco las grasas, los azúcares y demás, hago una alimentación sana, como fibra,
que ayuda mucho al intestino. Cuido mi alimentación, cuido la ingesta de alcohol, hago ejercicios, reduzco la cantidad de cafeína, voy a tener menos riesgo de, además del problema de ansiedad, tener un problema orgánico. Hablábamos del ataque de pánico y decíamos, son situaciones puntuales las que nos llevan a... Se puede repetir, se puede que no, pero va en esto, ¿no? Va en tratarlo, va en entenderlo, y lo más complicado va en reconocer la situación, ¿no? Siempre una frase, como siempre la frase hecha es imposible resolver un problema si no lo reconocemos. Exactamente. También pasa que la persona que es ansiosa y que está todo el tiempo pensando, bueno, yo soy así, yo vivo así. Ya no voy a cambiar a esta altura. A esta altura de mi vida ya no puedo cambiar. Y sí se puede. A ver, una cosa es ser una persona activa, resolutiva, y otra cosa es ser una persona con un trastorno de ansiedad generalizada. Porque aparecen todas estas cuestiones. Vivo estresada. Claro. Siempre encuentro un motivo de estrés, vivo angustiada, vivo en hiperactividad, tengo insomnio, tengo problemas musculares, entonces es fácil reconocerlo. Claro. Después está en cada uno tratar de relajar, pero es muy sencillo de reconocer. A veces hay otras cosas que es más difícil, pero el trastorno de ansiedad es muy fácil de reconocer y no es complicado hacer ejercicios. Uno que no mencioné y que da mucho resultado es el Reiki. Es decir, hay técnicas de relajación, yo hablo de Reiki que es lo que conozco, pero hay técnicas de relajación que hacen mucho bien. Hay técnicas de concentración de la atención. El otro día lo escuchaba a Facundo Manes, que hablaba de este tema, ¿no? Es decir, que hay pocas cosas que la gente hace sin un objetivo específico. Por ejemplo, sentarme a mirar el cielo 5 minutos por día. 5 minutos. Sí. Sentarme en una silla cómoda y la nada, mirar el cielo, mirar las nubes como corren, mirar los árboles. Eso relaja. Hay pocas personas que dicen, voy a resolver un crucigrama, y uno puede decir, bueno, pues está resolviendo un crucigrama, está pensando. Sí, pero está razonando algo concreto que es un hobby o un ejercicio mental, un entretenimiento. No con la necesidad de solucionar sí o sí un problema. Claro. El hecho de una charla con amigos o una salida, es decir, depende de la personalidad de cada uno, es lo que lo relaja. Seguro. Leer un buen libro. Bueno, hay gente que dice, sí, pero a mí no me gusta leer. Bueno, mírate una película. Sí, sentate a escuchar música, no sé. Sentate a escuchar música. Entonces, si nosotros lo hiciéramos como ejercicio cotidiano, de todos los días tener algún tipo de relajación, ayudaría mucho para empezar. La gente vive corriendo, vive apurada, vive permanentemente estresada, por lo tanto tienen, en general, trastornos de ansiedad generalizada. Y no se le da la importancia que merece hasta que se asustan porque aparecen otros síntomas, ¿no? El ACV, el accidente cerebrovascular, muchas veces se da por excesiva cantidad de estrés, por la no actividad física, le sumamos el problema alimentario y demás, y de repente, bueno, se trombosa, se hace un trombo en una arteria y hacemos un ACV, ¿no? Graciela, bueno, es sumamente interesante, decíamos, sobre todo para esta altura del año, estar hablando de estas cuestiones y de qué manera prevenirlas tan simplemente como eso, ¿no? Sí. Sentarnos a hacer algo porque un ratito. Exacto, un ratito por día.
Está bueno eso. Me quedo tranquila, no estoy tan complicada. ¿No? No, ¿Sí? Bueno. No, me quedo tranquila. ¿Lo haces a eso? Sí, tengo mi ratito de sol con música, tengo mi ratito bien. afuera después de cenar, tengo mi ratito del cigarrillo el último del día, Está bien. mirando la nada, tengo mis ratitos así, aunque no parezca, tengo mis ratitos así de quedarme a hacer nada. Está bueno. Y tengo mis momentos en los que digo, bueno, estaría como ayer, te lo puedo contar solo y que me parece que ya se fue. Ayer dije, hoy no estaría teniendo un buen día. Claro, bueno. Paciencia conmigo. Paciencia conmigo. Hay gente que cree que, y lo escuchamos permanentemente, estoy necesitando unas vacaciones urgentes, pero se van una semana, igual a veces siguen con el ritmo estresante, ¿no? Porque van a una playa que está llena de gente. Que con la computadora abajo del brazo también. Y ese tipo de cosas. ¿No? Sí. Ese es el O rodeado de gente o tengo que hacer, no sé, 5 kilómetros para ir y 5 kilómetros para volver de la playa y me peleo con el conductor. A ver, además, aunque fueran unas vacaciones muy tranquilas, las vacaciones duran ¿cuánto? Una semana, 10 días. Eso no sirve. Claro. Porque relajamos ahí, pero volvemos a la acción. Y en 10 días empezamos de nuevo y al mes estamos exactamente igual que antes de irnos de vacaciones. Claro. ¿No? Un Bien. placer. Como siempre, Bueno, ojalá gracias. sirva para que la gente arranque el 2017 más tranquila, más relajada. A veces nos hace falta respirar un poco, pensar, poner el freno de mano y arrancar de vuelta en primera, si se puede. Así que es un buen consejo el que nos has dejado hoy y un buen momento en el que ha venido este consejo también. Hay un dicho que dice, ¿por qué te preocupas tanto? Si tiene solución, la vas a encontrar. Y si no tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Y tiene mucho de sabiduría popular eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aprendamos a dosificar, aprendamos a moderar el estrés cuando en realidad no hay una situación de estrés. Ese es el mensaje. Y por supuesto que cuando hay síntomas, que recurran a la consulta, que vayan a su médico clínico o vayan directamente a un psicólogo, pero no se dejen estar. Porque, puede ser grave. Sí. Listo. Graciela, muchísimas gracias. Hoy fue más breve, pero muy contundente. Creo que ya todos nos quedamos pensando en cuáles son nuestras actitudes. Voy en el medio de la política estoy. Vas hoy. en el medio de la política hoy. Tenemos silla caliente, ya tenemos esperando allá Sí, en boxes claro. al resto de la gente Claro. que nos vino a hacer un balance de este 2016 y a nosotros de verdad nos da positivo si pensamos en tu incorporación. Realmente ha sido un placer tenerte en esta última parte del año. Descubrimos esta oportunidad de poder ayudar a la gente a esto, ¿no? A pensar, a frenar un poco en esta cosa de la política y de la actualidad y de todo lo que hacemos habitualmente y sé, porque nos hacen llegar ese mensaje, que ha servido de mucho. Me alegro mucho. Así que de verdad sos parte de nuestro balance positivo del 2016 y bueno, te esperamos en el 2017 también. Sí, por supuesto. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y bueno, después nos vemos. Nos vemos, listo. Graciela García, acompañándonos como cada jueves hoy a frenar. Es así, ¿no? A pensar, a calmar un poco y a tratar de vivir de una manera mejor. El agradecimiento y este último encuentro para pensar en este 2016, pero en 2017 estamos de vuelta ahí.